Muy buenas tardes. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo está? Buenas tardes. Edwin, Olita. Vamos a guardar que se vayan conectándose un par de minutitos, por favor. Está bien, doctor. Vayan colocando, por favor, sus nombres, solo el nombre, por favor, no me van a colocar presente. Eso es la forma en la cual hacemos el control de asistencia, ¿ya? Solo sus apellidos paternos, maternos y nombres, completito, nada más. Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo en la anterior clase, lo que son las formas en las cuales se concluye la etapa preparatoria. Para lo cual quiero mostrarle algunos videitos. Habíamos identificado cómo concluye una etapa preparatoria. Ya vamos a ver dos videos, uno que es la conciliación y otro que es el proceso abreviado. ¿Ya? A ver, van a estar atentos, por favor, para que después hagamos comentarios. ¿Se escucha bien el audio? Está un poco despacio, doctor. En realidad, solo es música. Ya lo importante es las imágenes y el texto que se está emitiendo. Ante un crimen, ya conocemos de sobra la forma que funciona la justicia tradicional. Ocurrido el delito, se busca primordialmente el castigo del perpetrador quien infringió la ley, y también el cumplimiento de una serie de principios legales abstractos que en nada resuelven el conflicto entre las partes. No obstante, el crimen suele ser una ofensa que causa daños a las personas y a las comunidades, y el reconocimiento de esta realidad es que surge una nueva forma de pensar la justicia, llamada restitutiva o compasiva. Aquí lo que se busca es que se repare el daño causado que pudo haber trastornado enormemente la vida de las víctimas y que sean las partes involucradas quienes tomen protagonismo en el proceso, pues son ambas quienes realmente importan. Así que los focos de todo proceso restaurativo son la resolución de las necesidades de la víctima, es decir, la reparación y la toma de la responsabilidad por parte del ofensor frente a la agresión cometida, de tal forma que se deja a un lado la idea del castigo. Para ello, se propicia el encuentro voluntario entre víctimas y ofensores,
de manera que sean ellos mismos quienes decidan colectivamente cómo lidiar con las consecuencias del delito y las implicaciones futuras. En últimas, aquel profundo relacionamiento entre las partes implicadas puede transformarse en un mecanismo verdaderamente útil para afrontar no solo los daños físicos y materiales, sino también los prejuicios psicológicos y sociales causados por el crimen. En resumen, es posible que nos encontremos frente a una forma más democrática y humana de hacer justicia, o al menos puede que así lo sea una sociedad que valore más el perdón y la reconciliación que el castigo y el rencor. Bueno, la conciliación es una de las formas en las que igual puede concluir la etapa preparatoria. Recordemos qué es la conciliación, por favor. El acuerdo, doctor, entre las partes para solucionar o reparar por parte del, más que todo por parte del imputado para eh, reparar todas las acciones que ha cometido. Todos los daños causados. O sea, Ya. Tenemos que manejar ya con propiedad algunos criterios. Las partes, ¿quiénes son las partes? Cuando me habla sobre las partes, tenemos que hablar sobre la víctima y Imputado. el imputado, ¿no? Porque si hablamos de partes, podemos hablar, estamos hablando muy en general, ¿no? Normalmente cuando se habla de partes, estamos hablando de un proceso civil. Cuando hablamos de víctima, querellante, imputado, obviamente ahí resalta que estamos hablando en materia penal, ¿ya? La conciliación, ¿ustedes saben en qué momento se puede dar? Antes del juicio oral. Mm, ya, puede ser antes del juicio oral, Al momento de presentar la querella. a momento de presentar la querella. En realidad, cuando uno presenta la querella,
el imputado todavía no tiene conocimiento, ¿no? Tendría que tener conocimiento para poder, digamos, ver la posibilidad de una conciliación. ¿Quiénes pueden pedir la conciliación? Doc, ¿podría repetir la pregunta? No la escuchaba. ¿Quiénes pueden pedir la conciliación? Las partes intervinientes, pues, Doc, o no. Nuevamente, ¿quiénes son las partes intervinientes? La víctima. El denunciante y el denunciado. Ya, ¿quién creen que se favorece de una conciliación? El imputado. El imputado, porque si llega a conciliar, eso va a lograr que se extinga la acción penal contra él. Sí, Doc, ya lo que sé, la conciliación se puede dar en cualquier parte del proceso hasta que no haya una sentencia. Ya, pero ustedes como estudiantes ya tienen que saber ciertos aspectos y manejarlos con propiedad nuevamente. ¿Ya? La conciliación se puede dar en lo que es la etapa preparatoria, ¿no? Incluso antes de dictarse la sentencia. Entonces, en cualquier momento se puede realizar una conciliación. Antes, la conciliación estaba restringida a la etapa preparatoria, pero con las modificaciones se puede realizar la conciliación hasta incluso el mismo día del juicio oral, antes de que se dicte la sentencia. ¿Ya? Cuando se realiza la etapa preparatoria, ¿alguien sabe más o menos cómo se puede dar? ¿Están atentos? Sí, doctor. Sí, Doc, estaba buscando mi cargador. Bueno, van a estar atentos, por favor, porque hago preguntas justamente porque quiero escuchar si saben o no saben, para ir, obviamente, ampliando, porque son cosas que dentro de una lógica ya han llevado, ¿no? La conciliación, cuando se da en la etapa preparatoria, se la puede realizar ante el fiscal a instancia de cualquiera de las partes. Normalmente, el más interesado en solucionar esta problemática, bueno, en realidad ambos tienen el interés de solucionar, ¿no? Porque uno va a querer librarse del proceso penal, ¿no? Y el otro va a tratar de buscar inmediatamente la reparación del daño causado. Cuando se les realiza en el Ministerio Público, se le presenta a solicitud de cualquiera de las partes, el fiscal tiene la obligación de convocar a las partes para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Normalmente hemos visto esto de que la conciliación se da en algunos aspectos cuando la ley misma permite. Normalmente estamos hablando de delitos de carácter patrimonial, que se pueda restituir a la víctima, ¿no? O resarcir el daño causado. En algunas circunstancias se podrá instar una conciliación
pero en otros casos va a ser imposible conciliar. Ya habíamos visto generalmente cuando son delitos patrimoniales, robo, hurto, estafa, se puede llegar a un acuerdo con la víctima y cesar el proceso. Pero obviamente ahí el Ministerio Público puede analizar el hecho y continuar la acción penal. Va a depender mucho, obviamente, de las circunstancias en las cuales se motive esa conciliación, ¿no? También puede ser entre las partes simplemente. En esa circunstancia, obviamente, las partes van a llegar a un acuerdo y presentan un acuerdo transaccional. Y el querellante va a presentar un memorial poniendo a conocimiento del Ministerio Público que éste ya ha acordado o ya ha llegado a un acuerdo satisfactorio. Por consiguiente, ya no va a continuar con el proceso penal. ¿Ya? Lo que presentaría se denomina el desistimiento por conciliación. Ahí, obviamente, cuando son las partes simplemente que llegan a un acuerdo, se presenta y se pide al fiscal tenga conocimiento de la conciliación y por consiguiente disponga la extinción de la acción en virtud de la conciliación. Cuando la conciliación se la hace ante el Ministerio Público, el fiscal obviamente va a escuchar a las partes, va a tratar de instar a que solucionen sus controversias, todo enmarcado de la posibilidad y la permisibilidad que señala la ley. En esas circunstancias, si es que hay un acuerdo entre las partes, el Ministerio Público simplemente le corresponderá elaborar el requerimiento conclusivo de extinción de acción por conciliación. Pero esta conciliación también se puede dar en ámbitos judiciales ante el juez cautelar, ¿no? Que ese también podrá convocar a las partes a una conciliación para ver si es que, digamos, existiera la posibilidad de darle solución al ilícito, al hecho que se ha suscitado. Pero nuevamente, solo en circunstancias en las cuales se pueda realizar una conciliación, ¿no? Incluso antes del juicio oral, a solicitud de las partes o a instancia del mismo tribunal, puede darse la conciliación. Entonces, esta es obviamente una política instaurada en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal, para dar solución a un litigio en materia penal, para dar solución a este. ¿Alguna duda sobre la conciliación, por favor? La conciliación, lógicamente, va a necesitar la reparación del daño causado a la víctima. Si es, por ejemplo, hurto, será la devolución de lo robado. Y si es estafa, tendrá que, obviamente, devolverse el patrimonio, los recursos que han sido sonsacados por el imputado a la víctima. ¿Ya? ¿Alguna duda, por favor, respecto a la
conciliación como acto conclusivo. Doc, ¿Sí? en algunos casos se puede, no sé cómo se dice, pero revertir o anular la conciliación. En realidad, no se podría revertir. Como revertir, no entiendo esa palabra, porque si se llega a un acuerdo, yo tengo un problema con usted, yo llego a un acuerdo de que te voy a reparar los daños causados, lo cumplo, suscribimos un contrato y ese obviamente ya tiene se toma como cosa juzgada. Entonces, el dar un paso atrás, no hay la posibilidad. Sí, eso va, de la clase pasada le pregunté, ¿verdad?, sobre qué pasa si se concilian sobre derechos, digamos, que no son conciliables. Usted dijo que se había dado. ¿Ya? Entonces, ante eso, ¿qué puede pasar? Entonces, no, es que no sé cuál es la palabra. El Ministerio Público, si recibe un documento transaccional en el cual las víctimas y el imputado han conciliado, que normalmente no van a decir, ¿no? Que yo te voy a dar $50,000 porque me perdones por el delito cometido, no. Simplemente van a señalar aspectos generales, ¿no? De que se ha llegado a un acuerdo y se va a presentar un desistimiento en el proceso penal. Entonces, ahí el Ministerio Público tendrá que valorar, ¿no?, si el delito que se ha cometido es conciliable o no. Y como les decía también, el Ministerio Público, aún hayan conciliado las partes, puede continuar con la acción penal. Especialmente estamos hablando de los delitos de acción pública, ¿no? Porque en los delitos de acción privada, si es que hay una conciliación, ahí concluye. Ya no hay instancia que pueda objetar. No sé si ahí ya se aclara su duda. Sí, sí. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar? Doc, buenas Sí. noches, hola. En lo que dijo de la conciliación, también se la realiza, ¿no?, al principio, cuando se está haciendo la investigación preliminar de oficio, y Puede después se puede darse a hacer. solicitud de las partes. O el Ministerio Público puede convocar para llegar a un acuerdo. Ah, ya. Y esto igual se puede dar al final, digamos, cuando cambian de opinión tal vez, o quieran terminar el proceso de una vez. O sea, si hay interés de cualquiera de las partes, pueden solicitarla en cualquier momento. Pero también el Ministerio Público está en la capacidad de convocar a la conciliación si ve que es posible llegar a un acuerdo. También el juez en cualquier momento puede convocar o a solicitud de las partes ante el juez puede darse la conciliación. Por ejemplo, en el juicio oral, cuando se hace la apertura del juicio oral, en esa instancia el juez consulta, ¿no?, si hay la posibilidad de conciliar o no. Y obviamente, si es que las partes aceptan, se puede llevar adelante una audiencia de conciliación. Caso contrario, obviamente, continúa el proceso. ¿Ya? Está bien, Doc, gracias. Listo. Vamos a ver entonces el video del proceso abreviado. ¿Está bien?
Bueno, este es un video del 2015 en el cual obviamente se está poniendo en práctica Caso de extorsión Entonces, a ver, bien. con gente que trabajaba en el Ministerio de Gobierno es motivo de conversatorio, de análisis, allá en los televidentes, en todo el país, en el taxi, en el micro, en el bus. Dicen, sobre todo, ¿cómo es posible, ¿no?, que después de haber extorsionado, que después de haber sido parte de una organización prácticamente criminal, después de haber encubierto actividades ilícitas, todavía les den 3 años de cárcel? Y es que los principales implicados se acogieron a una suspensión condicional del proceso. Es el primer punto que vamos a aclarar enseguida. Un sistema por el cual aceptan la culpa del hecho, dicen, soy culpable, y claro, no sé si al final negocian o charlan una pena menor. Lo cierto es que Fernando Rivera ha sido condenado a 3 años de cárcel. Denis Rodas Limachi, ex asesor del ministro de Gobierno, 3 años. Moisés Aguilera, ex jefe de bienes incautados, 3 años. El juez Isabelino Gómez a 3 años. Pero como llevan más de 2 años, en 8 meses salen. Ese es el fondo del asunto. No sé si se fue la negociación o no. Quiero darle la bienvenida porque esta noche hablamos si en este caso de extorsión que ha sido tan bullado, el declararse culpable es para ganar o para perder. Ese es el fondo del asunto. Quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Quiroz, abogado constitucionalista acá en La Paz. Y en Santa Cruz de la Sierra, al doctor Otto Ritter, abogado de Boris Villegas. El único en este momento que dijo, voy a seguir en la lucha y no voy a ir a un abreviado. Es así como lo entendemos, doctor Ritter. Cortito en la respuesta, le agradezco por su participación. Muy buenas noches, bienvenido, doctor. Muy buenas noches, John. Un saludo cordial para usted y fundamentalmente para todo el pueblo lureño y en su aniversario. Decirle que evidentemente Boris Villegas no se ha sometido a un proceso abreviado. Doctor Jorge Quiroz, ¿cómo entendemos? Porque los medios venimos titulando que se han ido a un juicio abreviado los inculpados. Y usted me dice, no, es suspensión condicional del proceso. ¿Cuál es la diferencia entre las dos figuras, doctor Quiroz? Ya, la suspensión, primero buenas noches, John, y muchas gracias por la invitación. La suspensión condicional del proceso surte efecto cuando todavía no existe una pena. La suspensión condicional de la pena es cuando ya existe una sentencia. El juicio abreviado es una de las formas de llevar un proceso cuando determinadas situaciones que el Código de Procedimiento Penal establece. Son cuestiones muy diferentes que lamentablemente quienes nos dan la información no han ido a las aulas de derecho y es producto de que se genere esa... Pero al final son figuras jurídicas que se establecen en un proceso, pero diferentes, donde el que está allá inculpado, está siendo procesado, dice, confieso. Claro. Ok, soy culpable, ¿verdad? Claro. Vamos a hablar en este caso, John, de las salidas alternativas. Dentro de nuestra economía procesal penal tenemos 4 salidas alternativas. 1, procedimiento abreviado. 2, criterios de oportunidad reglada. 3, suspensión condicional del proceso. Y 4, la conciliación. Pero solamente aplican estas salidas alternativas para aquellos procesos que tienen como pena máxima 3 años, no como pena mínima, solamente como pena máxima 3 años. O sea, cuando hablamos de que solamente cómo es posible que les dieran 3 años, eso es lo que establecen las normas bolivianas. Pero ¿qué podemos hacer si tenemos un código penal que establece para los delitos por los cuales se están juzgando a estas personas en estos momentos, la pena máxima es 3 años? Ok, pero en el fondo del asunto, para no satanizar a los medios, doctor. Perdón. Digo para que no... Los medios al final hablan de que se tienen que declarar culpables. Si yo soy culpable,
Y ya, son culpables. Es que la norma sí lo dice, el artículo 326 y el artículo 328 del Código de Procedimiento Penal, modificado por intermedio de la ley 586, que ha sido dada por la Asamblea Legislativa anterior a la actual. Entonces, han modificado y han dado esas salidas alternativas con la finalidad de, descongestionar el sistema procesal penal. Okay. Así lo dice la misma norma. Y hago mi rectificación, John, no he querido... No, tranquilo, soy yo el que somos lo de la película. nosotros a veces los abogados que interpretamos o entendemos mal o nos... Yo le doy gracias por la clase, doctor. Muchísimas gracias por la clase. Doctor Richter, a ver, la ciudadanía está viendo de palco este proceso y al final juzgamos y decimos, bueno, ganó al final quien acusó, ¿no? Quien siempre vino diciendo que estos hombres eran culpables, que eran extorsionadores, que hicieron una banda delincuencial para presionar a la gente. Pobre Jacob Straker. ¿Cómo está leyendo usted, como abogado de una de las partes, esta decisión de ya más de una decena de inculpados en este proceso de someterse a esta suspensión condicional del proceso? Primero, John, una aclaración, no es una suspensión condicional del proceso, es un procedimiento abreviado que consiste en admitir la culpabilidad en los hechos por los cuales están siendo denunciados y obviamente renunciar al juicio oral, público y contradictorio y aceptar una pena negociada con el Ministerio Público. Eso es lo que ha sucedido, ya han sido sentenciados, se les ha dado una condena y obviamente ya tendrán ellos que hacer los trámites respectivos para obtener su libertad una vez que cumplan los requisitos previstos por ley. Vamos a hacer un corte, por favor. Van a estar atentos a la reconexión.